Ok, ok. Buenas tardes a todos, a todas, a todes y bienvenidos a este webinario sobre la poesía en la clase de Input Comprensible. Mi nombre es Diego Ojeda y les hablo desde la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. Es más conocida como Louisville, pero se dice Louisville. Aquí a la gente le gusta decirlo como con un acento francés, o no sé si sea francés o lo que sea. Así que yo soy profesor de español en una escuela privada aquí en Louisville y en este momento yo estoy enseñando la clase, dos secciones de español 4 y una sección de español avanzada de lengua. Aquí en los Estados Unidos tenemos un formato que se llama las clases avanzadas o AP, en donde los estudiantes obtienen crédito para las universidades. Entonces es como un nivel 5, donde el proficiency o la proficiencia del estudiante en la lengua extranjera es más o menos de intermediate, high o advanced low. Y otra clase de AP, o sea, avanzada de literatura. Todo en español, es una escuela pequeña, pero entonces quería comentarles que desde hace ya bastantes años he enseñado con la metodología del input comprensible. Pero antes de hablar de esto, quiero preguntarles y pueden responder por el chat. ¿Desde dónde nos están viendo hoy? ¿En dónde estás? Entonces, escribe por favor, ¿en dónde estás? Bueno, Texas, California, Minneapolis, New York City, Georgia. Oh, va muy rápido. California, Wisconsin, Pennsylvania, India. India. Panamá, Washington, Arlington, Austin, Las Vegas, Milwaukee. Ok. Gracias, gracias. Wow, Iván, mira, desde San Miguel de Iguazú en Brasil también. Muchísimas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Qué pena que no puedo leer todos los chats porque iban demasiado rápido. Bueno, antes de empezar, cosas importantes. Primero, ustedes pueden, si ven mi fea cara en el video, ustedes pueden mover eso con el cursor hacia arriba o hacia donde mejor les convenga en su computadora, para que no esté como en la mitad de la presentación. Número 2, en Zoom hay una parte que dice preguntas, Q&A. Ahí pueden escribir sus preguntas y yo voy a ver las preguntas al final, si están en Zoom. Pero si ustedes me están viendo a través de Facebook, entonces escriban sus preguntas como comentario en Facebook y yo las voy a ver después. ¿Ok? Muy bien. Entonces, empezamos. Yo siempre le digo a mis estudiantes, chicos, ¿estamos listos? Y ellos tienen que decirme, sí, listos, ¿ok? Les digo, chicos, ¿se puede o no se puede? Y ellos siempre me tienen que decir, sí, se puede. Sí, y siempre tienen que mover los brazos como para que se muevan un poquito. Así que estaba hablándoles acerca de mi experiencia con el input comprensible. He enseñado por los últimos casi 10 años con el input comprensible. El input comprensible no es una metodología, el input comprensible no es una serie de actividades, es más bien una filosofía acerca de cómo enseñar las lenguas, la lengua extranjera en este caso. En el input comprensible, como su nombre lo dice, lo más importante es que el estudiante te entienda, que el estudiante entienda muy bien lo que tú quieres decirle. Y para eso, pues tenemos diferentes formas, diferentes técnicas. El tema de la poesía en la clase de input comprensible no ha sido muy tocado en realidad aquí en los Estados Unidos. Yo sé que hay colegas, compis en España que han trabajado la poesía en la clase como lengua extranjera, pero no con la clase de input comprensible.
Así que en lo que voy a presentar hoy, voy a presentar una visión del por qué es importante trabajar la poesía, cómo trabajarla. Voy a darles algunas ideas, algunos ejemplos, algunas actividades y espero motivarlos a que pensemos en trabajar la poesía en nuestra clase de input comprensible. Inclusive, si tú no enseñas con input comprensible, no importa. Es que tú puedes, pues, tener el input comprensible en cualquier momento de la clase. No tiene que ser que toda tu clase esté estructurada con input comprensible. Si tú te permites 10 minutos, 15 minutos en donde insertes cuestiones que tienen que ver con el input comprensible, es un gran paso y sobre todo que te estás dando la oportunidad como profesor de ver que las cosas pueden ir muchísimo más allá que los simples ejercicios de práctica de gramática o de vocabulario, sino que empezamos a ver la adquisición de segunda lengua como algo real y como algo motivante para los estudiantes y algo que les permite prepararse para comunicarse en la segunda lengua, no prepararse para hablar sobre la segunda lengua, prepararse para usar la segunda lengua realmente en contexto. Entonces, vamos a comenzar la presentación. Muy bien. La poesía en la clase de input comprensible. Entonces, empezamos. Muy bien. Primero que todo, la pregunta, ¿por qué la poesía? Sí, o sea, ¿por qué tenemos que usar o por qué voy a usar la poesía en clase? Hay muchos recursos, ¿no? Están los videos, están los artículos periodísticos, están las novelas, los cuentos, pero la poesía. ¿Acaso la poesía no es algo que tiene que ver con un mundito muy particular y muy limitado en donde solamente los elegidos son capaces de entenderla? Generalmente eso es lo que nosotros pensamos y tal vez eso tenga que ver como con la manera como cuando estábamos en la escuela fuimos introducidos a la poesía. Si yo trato de recordar hace muchísimo tiempo cómo fui introducido a la poesía por parte de mis profesores en la escuela primaria o en la escuela secundaria, inmediatamente siento un dolor de cabeza. Porque, primero que todo, ellos me exponían a poesías que yo no podía entender. O sea, desde quinto de primaria, el profesor ya quería que yo estuviera leyendo a Luis de Góngora, o que estuviera leyendo a Francisco de Quevedo, o que estuviera leyendo a qué sé yo. Así que, número uno, yo no entendía. Y como no entendía, entonces me iba mal. Y como me iba mal, tenía malas notas. Y como tenía malas notas, en la casa sufría bastante. Pero no era solamente ese sufrimiento de enfrentarme a textos que no podía entender. Era también el sufrimiento de tener que memorizar esos poemas para la famosa declamación en clase. Sí, tenía que aprenderme los poemas para declamarlos. Y no solo eso, sino cuando los presentaba tenía que mostrar como un sentimiento muy auténtico y personal. ¿Cómo iba a sentir eso si yo no me identificaba con estos poemas? Así que poco a poco lo que entró aquí en mi cabeza fue la poesía es difícil, la poesía es un lenguaje erudito, la poesía es para la gente súper culta, o sea que no es para mí porque yo no soy una persona culta, yo solamente soy un estudiante de sexto de bachillerato, así que ¿por qué yo? La poesía. Pero entonces el tiempo ha pasado y evolucionamos en la manera como nosotros estudiamos nuestra propia lengua y la manera como estudiamos nuestra segunda lengua. Entonces, esto de por qué la poesía puede ser general, no solamente para la clase de español como segunda lengua o la clase de lengua extranjera, sino en general. ¿Por qué?
razones por las cuales yo quiero traer poesía a mi clase. Primero, porque la poesía es universal. La poesía maneja un lenguaje universal porque está manejando el lenguaje de los sentimientos y el lenguaje de la observación del mundo. Pero cuando hablamos de sentimientos, pues ya saben, ¿no? O sea, una persona en Corea del Sur se enamora igual que una persona en Italia o una persona en los Estados Unidos. No podemos decir que es una cosa totalmente diferente. Sí, hay aspectos culturales que determinan ciertas formas de expresar ese amor o de expresar esos sentimientos que son diferentes en cada cultura. Pero en general, el sentimiento, los sentimientos, no solamente el del amor, sino el sentimiento de la muerte, el sentimiento de la vejez, el sentimiento o la idea de la amistad. Todas estas cosas son comunes en todas las culturas. No importa si nos enfrentamos a la expresión de esos sentimientos o de esas situaciones a través de una lengua extranjera, que es lo que nos acontece a nosotros y lo que nos importa a nosotros en este momento. Entonces, el estudiante a través de la poesía puede acercarse a un mundo que por ser universal le es familiar. ¿Sí? O sea, la poesía tiene el poder de generar esa unión entre el mundo mío y el mundo de los otros, entre mi pequeño universo y el universo más grande. Es decir, a través de la poesía podemos generar empatía, podemos entendernos trascendiendo fronteras y trascendiendo aspectos culturales. Entonces, son, sí, razones por las cuales es importante traer la poesía a la clase. Muy bien. La otra cosa, especialmente en la clase de lengua extranjera, la poesía es un material auténtico. El profesor escoge un poema para la clase de español y este poema puede ser de un autor como Rubén Darío, Nicaragua, puede ser de un autor como Carlos Fuentes, México, puede ser de un autor como Federico García Lorca, de España, o puede ser de un autor como, por ejemplo, José Asunción Silva, de Colombia. Entonces, cada uno de esos aspectos nos trae a la clase un material auténtico. Y nosotros nos quebramos la cabeza pensando, ¿qué materiales auténticos puedo traer para mi clase? Y la gente termina trayendo sombreros, maracas y papel picado, como si eso fuera lo único auténtico que podemos traer a una clase de lengua. Por favor, esas cosas son más estereotípicas que otra cosa. Hoy voy a traer un pedazo de periódico de mi país o la parte de atrás de una caja de comida. Bueno, está bien, pero piensa, es importante traer a la clase materiales auténticos que digan algo, no solamente que muestren un aspecto, ¿sí? Entonces, que digan algo, eso es muy importante. La literatura, ¿sí? Es posiblemente el único texto completo que nos traiga toda esa visión. En un artículo periodístico tienes una idea que se desarrolla a partir de un acontecimiento y el estudiante aprende lo que sucedió en ese momento específico. ¿Sí? Igual con un video o con las noticias. Pero la literatura acompasa y trae todas estas cosas que realmente proporcionan un objetivo auténtico al estudiante. Y esta pequeña foto que tengo aquí habla acerca del placer, porque además de informar, de ser universal, de ser empatética, la literatura también es el placer estético, ¿no? Es un arte, entonces el gozo estético, ya cuando entiendes cómo funciona la poesía,
entonces empiezas a gozártela. Cuando estaba en quinto y sexto grado, yo no me gozaba la poesía porque no entendía, pero más adelante empecé a aprender más y hoy día leo un poema y siento ese goce estético, siento ese placer. Muy bien, chicos. Entonces, una más. ¿Por qué la poesía? Ah, si los estudiantes se sienten motivados de conocer el mundo a través de la poesía, ellos se van a sentir también confiados. Es decir, ustedes saben que en la clase de lengua extranjera todo tiene que ver con qué tanto confío yo en mis capacidades, ¿sí? En ese filtro efectivo del cual nos habla el doctor Stephen Krashen con la teoría del input comprensible, en donde dice que si hay una barrera que no permite que el estudiante se sienta cómodo y que esté estresado todo el tiempo porque no entiende qué está pasando en la clase, eso va a afectar su autoconfianza. Y el estudiante va a ser uno de esos estudiantes que va a decir, yo realmente no puedo entender una lengua extranjera. Si ni siquiera puedo entender mi lengua nativa, ¿cómo voy a entender una lengua extranjera? Pero cuando llevamos de la mano a los chicos, a nuestros estudiantes, con la poesía desde abajo y les estamos dando oportunidades para que empiecen a entender y a entender más lo que quiere decir la poesía, eso genera una actitud de autoconfianza con la lengua extranjera. Y los estudiantes van a sentir eso porque se van a dar cuenta de que están manejando materiales que tienen que ver con la vida real, no materiales que tienen que ver con una idea o un concepto o un tema que el profesor escogió porque el currículum lo dijo y ya, ¿sí? No, es que hoy tenemos que hablar sobre los desafíos mundiales y la superpoblación. Bueno, no digo que no sean temas interesantes, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que trabajar con lo que el estudiante se sienta conectado. Así que eso es importante también. La poesía nos da la oportunidad también de adquirir, de incrementar nuestro vocabulario de una manera más rápida. Chicos, uno no incrementa su vocabulario en la segunda lengua memorizando listas de vocabulario. ¿Para qué memoriza uno listas de vocabulario? Uno memoriza listas de vocabulario solamente para tomar una prueba y escribir las palabras horno, oven, camisa, shirt, sí, en la lengua que sea, y para tener una nota. Pero eso está incrementando tu vocabulario. Miren, yo llevo 20 años viviendo en los Estados Unidos y para ser honestos con ustedes, yo nunca tomé una clase de inglés en mi vida, ¿sí? He adquirido el inglés a través del contacto con el inglés y a través de mi propia motivación. Pero ustedes pueden creer que a pesar de que yo puedo comunicarme en este momento en inglés, yo recuerdo las palabras que mis profesores de inglés me hacían memorizar cuando yo estaba en la escuela. No, realmente no me acuerdo de ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú como aprendiz de una lengua extranjera no recuerdas una palabra, es porque esa palabra no fue importante para ti, porque esa palabra no fue significativa, esa palabra no marcó tu cerebro. Así que esa palabra no estaba dentro del contexto de tu mundo real. Esa palabra no te ayudaba a explicarte lo que tú y tu mundo son. A través de la poesía nosotros podemos adquirir vocabulario real porque nos permite nuevamente hacer esa conexión con nuestro mundo y el mundo de afuera que le está interesando al estudiante. Por otra parte, la poesía también permite que nuestros estudiantes adquieran un compromiso más personal con ellos mismos, con su comunidad y con el mundo, porque trasciende el yo. Cuando estás leyendo un poema de Pablo Neruda, por ejemplo, el poema que se llama Walking Around,
en donde él habla acerca de, sucede que me canso de ser hombre. Se cansa de la cotidianidad, se cansa de ver lo mismo, las tiendas, las conglomeraciones, las ciudades, ¿sí? Entonces, el estudiante puede salir un poquito de sí mismo y eso genera compromiso, compromiso con los demás y con todo. Entonces, en general, la poesía nos ayuda a muchas cosas, nos ayuda a desarrollar una valoración positiva del mundo y la poesía, créanlo o no, también ayuda a facilitar los procesos de memoria en lo que tenga que ver la memoria en la adquisición de segunda lengua. Nuevamente, ¿por qué? Porque nosotros recordamos lo que es significativo. Nosotros recordamos lo que comprendemos y nosotros solamente comprendemos lo que queremos comprender, es decir, lo que está conectado con nuestra realidad, lo que nos importa, lo que nos afecta, lo que tiene sentido. Nosotros no comprendemos el resto, pero nuestra labor como profesores es demostrar a los estudiantes que hay muchas cosas en el mundo que son importantes y que te pueden afectar y que por ello es importante que las comprendas también. Muy bien. Seguimos, chicos. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de textos vamos a sugerir a nuestros estudiantes? O sea, ¿qué tipo de poesía? En esta primera foto podemos ver que este cubito entra aquí, esta pirámide entra aquí y este cilindro entra aquí. Eso quiere decir, o quería decir, que tenemos que traer textos que sean accesibles. Accesibles para los estudiantes. Y cuando digo accesibles, también estoy hablando del nivel de comprensión. Es decir, no puedes hacer lo que hizo mi profe de quinto de primaria, traer a Góngora en quinto de primaria, ¿sí? Porque eso casi que me daña el placer por la lectura de poesía, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que el grado de dificultad del poema que estamos trayendo a la clase esté un poquitico por encima de la proficiencia que tiene el estudiante. ¿Por qué? Porque en la teoría del input comprensible también hablamos de que cuando estamos presentando cosas a nuestros estudiantes comprensibles, les damos un poquito más. Eso se llama el I+1, es decir, I, el input más 1. Es decir, que no solamente les estamos hablando de las cosas que ellos saben, porque sería muy aburrido tener que ir a clase para escuchar todos los días cosas que nosotros ya sabemos. Así que les damos un poquito más para que ese engranaje del cerebro empiece a moverse y empiece a entender por contexto. Así que vamos a escoger textos o poemas que tengan un grado de dificultad acorde con el momento o el nivel que tiene el estudiante. Muy bien. Y también es importante, entonces, que sean accesibles, que tengan un grado de dificultad, que los rete un poquito, porque en eso también está el placer. Tenemos siempre que tener en cuenta el placer de la lectura. Bueno, ¿van mis estudiantes a disfrutar esto que están leyendo, sí o no? No seamos esos profesores que dicen, no, pues es que esto es lo que dice el currículo y es lo que tenemos que hacer. No me importa si lo disfruta o no, esto es lo que tenemos que hacer. Hijos, ahí los están perdiendo definitivamente. Entonces, pensemos en cuál es nuestro objetivo. Muy bien. Tenemos que escoger textos que tengan que ver con el interés de los estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas le interesan a sus estudiantes? Paremos un momento, piensen, chicos, ¿qué cosas le interesan a sus estudiantes? Bueno, ahí en la foto están en la computadora, seguro están haciendo tic-tac, ¿verdad, Vivi? Sí. ¿Qué le interesa a los estudiantes? ¿Sí? Ahora, al contrario, ¿qué no les interesa?
Entonces, cuando hablamos de lo que les interesa, estamos hablando de las inquietudes que tienen los estudiantes. Estamos en un momento muy duro, todos en el mundo, y obviamente, pues los estudiantes quieren hablar de lo que está sucediendo en el mundo, ¿sí? Y nosotros no podemos encerrarlos en una burbuja. Ay, no, es que en mi clase hablamos de todo menos del coronavirus porque ellos están escuchando sobre el coronavirus todos los días. No quiero exponerlos y dañarlos. No, chicos, simplemente háblales de otra forma acerca de ese tema. Pero nosotros en la vida nunca sacamos absolutamente nada cuando tratamos de evadir problemas. A ver, deme una razón por la cual nosotros tenemos que evadir los problemas. Si es que los problemas son la salsa de la vida, los problemas son las cosas que nos ayudan a vivir y a tomar decisiones y a ser mejores al siguiente día. Entonces, temas que les interesen a ellos. Sí, puede ser que no sean los mismos temas que te interesen a ti, pero ojo, también es importante que tú traigas temas o textos que tú consideres buenos, ¿sí? Pero que al mismo tiempo veas bajo el filtro de cómo lo consideran los estudiantes. Muy bien, chicos. Entonces, de tal forma que entre estudiante y profesor se conjugue esa intención de, bueno, vamos a trabajar juntos en esto. ¿Está bien? Profe, yo quiero hablar acerca de las máscaras, sí, y ahí de las máscaras y el contagio. Y el profe, ¿sabes qué? Hay tanta literatura acerca de las pestes, por ejemplo, José Saramago y el ensayo de la ceguera, ¿sí? La misma peste de Albert Camus, y hay poesía sobre la peste también. Entonces trata de traer cosas que se relacionen con lo que los estudiantes quieren y vas a ver que eso va a ayudarles también a la adquisición de la segunda lengua. ¿Por qué? Porque ellos van a querer expresarse, ¿sí? Con respecto al tema que has traído. Bueno, vamos a seguir. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo trabajar los poemas? ¿Sí? Entonces, hablamos de la realidad de los estudiantes. Voy a compartir con ustedes este pequeño poema mío que se llama Los colores. En este poema quiero que vean las siguientes cosas. Primero, los temas, si son temas que se relacionan con la vida diaria de los estudiantes. Dos, la brevedad. Tres, la simplicidad. Yo no soy Góngora, yo no soy Quevedo, yo soy un profesor de español muy simple y una persona que simplemente quiere expresar a través de unas palabras un momento. Entonces el poema se llama Los colores y dice, ayer en la clase de arte hablamos sobre los colores. Según la señora Arteaga, cada color tiene un significado. Se dice que el blanco representa la pureza, el amarillo la felicidad, el rojo la pasión, el azul la tranquilidad y el verde la esperanza. Pero hay un color que reúne todo lo anterior, el color oscuro y bello de tu piel. Muy bien. Esto hace parte de un conjunto de poemas que escribí sobre la vida de los adolescentes en la escuela. Entonces, ¿qué cosas en este poema se relacionan con la vida de los estudiantes? Sí, está hablando de las clases, pero también está hablando acerca de los sentimientos. Y esa partecita de un nuevo mundo también tiene que ver un poco con la historia del español en América, ¿no? Entonces, condensar, esa es una de las cosas que más me gustan a mí de la poesía, es que condensa tanto significado en poquitas líneas. Y eso que esto es de un poeta malo. Un poeta bueno lo hace 10,000 veces mejor. Muy bien, me llamé poeta, ¿qué tal? Entonces, ¿cómo trabajar los poemas? ¿Sí? Es importante crear actividades alrededor de los poemas, actividades que sean comunicativas. ¿Por qué?
Estoy diciendo esto porque generalmente lo único que muchos profesores de antes hacían con los poemas era leer, declamar y analizar las figuras literarias. Pero en la clase de lengua extranjera, nosotros podemos hacer muchísimo más con los poemas. Siempre pensemos, ¿qué podemos hacer con estos poemas? Primero, crear actividades que sean comunicativas, ¿sí? Actividades que integren y que nos ayuden a practicar las 4 destrezas del idioma. El habla, la escucha, la escritura y, siempre se me olvida la otra, la escritura y la lectura, ¿sí? Pero no siempre el análisis del poema. Ahí es donde los estamos matando. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas? Podemos hacer una dramatización, ¿sí? Una dramatización del poema. Y cuando estamos leyendo una novela o un cuento, pues a veces eso lleva muchísimo más tiempo. Pero como los poemas son cortos, entonces una dramatización puede ser al punto. Podemos hacer debates, ¿sí? Acerca de uno u otro poema. Por ejemplo, en el poema de los colores, sí, podemos hacer un debate acerca de qué es lo que realmente aprendemos en diferentes clases y se tiene un pequeño debate con los estudiantes. Podemos también motivar la escritura compartida a 2 manos o la escritura individual, es decir, puedes decir de otra forma lo que dijo el poema, ¿sí? Puedes como, sin tener que ir a analizar las figuras literarias, puedes darme tus impresiones acerca del poema que acabamos de leer. Y actividades que tengan que ver con la improvisación, ¿sí? Yo trabajo los poemas casi de la misma forma como trabajo las canciones. Igual las canciones son poemas. Y, por ejemplo, en actividades de escucha, yo pues puedo leer una partecita del poema y los chicos tienen que ubicarse en el poema, o simplemente leo como susurrando las oraciones y que ellos más o menos se ubiquen en dónde está el poema. Hay múltiples cosas que podemos hacer para trabajar los poemas. Muy bien. Es importante asociar el uso de la poesía en el aula de español como lengua extranjera con los intereses de los estudiantes, ya lo dijimos. Y 2, los estudiantes no tienen como objetivo convertirse en teóricos de la lengua. Entonces, no usamos poesía para que los estudiantes se conviertan en teóricos y analistas de los poemas y de la lengua española. Muy bien. A lo que realmente aspiran nuestros estudiantes es a ser usuarios de una nueva lengua. Mira, y esto me lo explicó muy bien una amiga, no sé si está aquí, Jennifer Degenhardt, que es una escritora. Ella es profesora en una universidad, creo que en el estado de Massachusetts, creo, ¿sí? Y ella me dijo algo muy sabio. Me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero molestar a mis estudiantes. Ellos están ahí, es para poder expresar algunas cosas que quieren expresar en la segunda lengua. Y yo presto atención a cuáles son esas cosas y de ahí empiezo a hacer mi clase. O sea, no estoy atiborrándolos de cantidad de materiales y de cantidad de temas para que ellos regurgiten después. Entonces, los estudiantes quieren ser usuarios de una nueva lengua, quieren usarla, quieren ser capaces de comprender mensajes orales y escritos y de producirlos, es decir, comunicarse. A todas estas cosas nos puede ayudar la poesía. Muy bien, chicos, en este momento llevamos 35 minutos de webinario, más o menos por la mitad, y vamos a hacer unas actividades. Entonces, necesito que por favor, les voy a dar un minuto para conseguir papel y lápiz, o papel y bolígrafo, o abrir otra ventana en tu computadora, porque necesito que practiquemos. Si no practicamos aquí, después no vamos a saber cómo hacerlo en la clase. Así que les doy un minuto mientras bebo agua. Si escuchan algo como un pequeño grito, es mi hija que está arriba.
Muy bien. Entonces, vamos a hacer algunas actividades. Bueno, la primera. Entonces, participen, porque si no participan, pues no van a vivir la experiencia que después ustedes quieren que sus estudiantes vivan. La primera, voy a darles la mitad de un poema y que ustedes, mis estudiantes, escriban el final. Aquí dice que en grupos, pero ustedes son profesores de español, así que pueden hacerlo individualmente. Así que escríbanme 2 o 3 líneas más que piensen que van a cerrar, a constituir el final de este poema. Dice, cada vez que pienso en ti, mis ojos rompen en llanto y muy triste me pregunto, okay. Bueno, si quieren, escriban en el chat su respuesta, 1, 2 o 3 líneas. Yo estoy viendo el chat aquí en este momento. 1, 2 o 3 líneas para terminar ese pequeño poema. Dice, bueno, y dice aquí, ¿dónde estás? Me siento sola y necesito de ti. Ok, ¿cómo fue que te quise tanto? Otra persona, porque estoy llorando por alguien que no me quiere. Otra persona, ¿cuándo te volveré a ver? ¿A dónde te has ido? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque, bueno, poetas, poetas, poetas. Vamos a ver qué dijo el escritor original. El escritor original dijo, cada vez que pienso en ti, y este pues fue anónimo, pero este es todo el poema. Cada vez que pienso en ti, mis ojos rompen en llanto. Y muy triste me pregunto, ¿por qué te quiero tanto? Ah, es que el poeta también estaba pensando en la rima, que no es absolutamente necesaria, pero como pueden ver, ahí hay una rima asonante, porque riman a las vocales de las últimas sílabas de la última palabra en cada uno de los versos, luego es una rima asonante. Ya saben que hay rimas asonantes y consonantes. Muy bien, siguiente actividad, chicos. Presentar un poema hecho añicos y que los estudiantes lo reconstruyan utilizando solamente las palabras que hemos dado. Es decir, usen estas palabras para escribir algo. Un verso, 2 versos. Y después les voy a mostrar cómo esas palabras constituyeron un poemita. Yo tomé las palabras de un pequeño fragmento de un poema. La soledad clara sin Vito. Ok, me callo porque sé que ustedes están escribiendo en este momento. Así que compartan por el chat sus 1 o 2 versos en donde estén usando el poema. Ok. Ok. ¿Qué es la vida sin ti? Oh, lo siento. Un momento. Aquí pasó algo. Un segundo. Ah. Ok. Bueno, es que estaba tratando de ver el chat y ahí fue donde me sacó en un momento. Pero bueno, ahí están las palabras. Bueno, vamos a ver qué escribió el poeta. En las noches claras de Gloria Fuentes, en las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser. Invito a la luna y con mi sombra somos 3. Bien. Entonces, eso es desfragmentando un pequeño poema para que los estudiantes lo organicen.
Obviamente, estos son poemas de un nivel un poquito más avanzado, pues porque todos ustedes son poetas reconocidos internacionalmente. Muy bien. Dejar un poema con huecos si los estudiantes lo completan libremente. Cuando el mar sea redondo. Ese es el título del poema, anónimo. Cuando el mar sea y él deje de él, rellenar los huecos. No voy a poder abrir el chat por miedo a salirme nuevamente de la presentación. Erin, I won't be able to open the chat anymore because it kicked me out of the presentation before. So I will only open the chat at the end. Ok, entonces, ¿qué decía el poema real? Decía, cuando el mar sea redondo y el sol deje de brillar, ese será el día en que te pueda olvidar. Ah, rima consonántica. Ar, ar. Muy bien. También pueden hacer una actividad en donde dejas un poema con huecos, pero les das las palabras como un banco de palabras a los estudiantes y ellos solamente tienen que organizar esas palabras. Es una buena actividad para que los estudiantes reconozcan las categorías gramaticales de las palabras, ¿no? Entonces, si hay un artículo antes, si hay una preposición, una conjunción, ¿qué tipo de palabra viene después? Muy bien, chicos. Seguimos. Más actividades. Para estas no vamos a trabajar, pero se las leo. Modificar un poema cambiando sus palabras, explicando qué palabras debes sustituir. Entonces, en el poema vas a sustituir adjetivos o vas a sustituir los verbos o vas a sustituir los sustantivos y después se conjugan para comparar los diferentes poemas de los estudiantes. Mezclar los versos de un poema y que los estudiantes lo reconstruyan. Es una actividad muy buena. Hay un programita que se llama Textivate que te ayuda a hacer este tipo de actividades, pero tú lo puedes hacer en la computadora, cortarlo y que los estudiantes lo organicen como quieran. Pero haz este tipo de actividades despacio porque cuando el estudiante escoge adjetivos, sustantivos o verbos diferentes, cuando el estudiante reorganiza versos de una manera diferente, lo que realmente está haciendo es mostrarnos cómo ve la vida, ¿sí? No está haciendo simplemente un ejercicio de español, está mostrando es su visión de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que después hablar con ellos. Mezclar dos poemas o dos fragmentos y los estudiantes los separan. Pasar el poema de primera a tercera persona, si está en tercera persona, primera persona, combinarlos, ¿sí? Es decir, hay muchísimas formas de trabajar con los poemas. Muy bien. Ahora, además de trabajar con los poemas, también podemos jugar con los poemas. Así que el primer jueguito es dividiendo las palabras. Simplemente en los poemas tú vas a ver qué tipo de palabras podrían ser divididas. Si, por ejemplo, está la palabra escritorio, entonces puede ser dividida entre escrito y río. ¿Entienden? Dividen la palabra. Pueden dividirla en orden como esta para generar dos palabras diferentes o pueden simplemente tomar partes, sílabas de la palabra y organizar otra cosa. Manzana, ese man sí que sana. El zapato, el pato. Sí, entonces ahí yo le incluí él, pero es jugar con las palabras. Mira, cuando nosotros tenemos la oportunidad de jugar con las palabras, y hace una semana hice un webinario sobre juegos de palabras, está en mi canal de YouTube que pueden ver en cualquier momento, el estudiante está adquiriendo sin saberlo. Número 2, alternando el orden de las sílabas. Por ejemplo, lo quita para quítalo. Chocolate, te choco. Colores y sensaciones, es decir, dame una sensación para cada color, que para ti que es gris, para ti que es amarillo, para ti que es rojo. Y pueden ser poemas muy breves también. Jugando con la poesía, versos en monosílabos. Ven, mi, sol. ¿Sí? 5. Juegos del común, o sea, juegos de símiles.
Blanca como la nieve, blanca como la luna, blanca como la nube, blanca como, oh, van a decir, este es colombiano, ya sé qué es lo que va a decir. No, no lo voy a decir, no iba a decir Esmeraldas, ni Shakira, ni Juanes, ni Café, que es lo más bello que tenemos. Número 6, juego de los contrarios. Entonces, en parejas, los estudiantes dan contrarios, porque después esos contrarios pueden servir como imágenes en poesía. Frío, caliente, amor, odio, cielo, infierno. Vamos a hablar de eso ahora más adelante. Entonces, la idea es jugar con las palabras. Hablando de las figuras literarias, la siguiente lista de figuras literarias pienso que son las figuras literarias más importantes para escribir poesía en la clase de L2. Entonces, hemos pasado de hablar de por qué la importancia de la poesía, de la motivación de los estudiantes, del tipo de textos y de poemas que queremos compartir con ellos, a hacer actividades con los poemas y a jugar con las palabras. Ahora vamos a hablar del estudiante como escritor. Así que, ¿cuáles son las figuras literarias más importantes para escribir poesía en la clase de lengua 2? La primera, la más fácil e importantísima, el símil. ¿Qué es un símil? Semejanza entre dos cualidades, dos seres, dos hechos, etc. Semejanza entre dos elementos, en donde usas conectores tales como, tal como, igual que, etc. El más común es como. Tus ojos son como dos luceros. Entonces, chicos, vamos a escribir una poesía, ¿está bien? Me la pueden compartir después por email o por Facebook o por Twitter o por Instagram, por donde sea. Y vamos a escoger un tema. Piensen en un tema que les interesa a ustedes. Puede ser cualquiera, no tiene que ser súper positivo, puede ser un tema negativo. La vida está llena de todo. Piensen en un tema. Si tuviera que pensar yo en un tema en este momento, seguramente escogería el supermercado. Uy, qué tema tan poético, señor Ojeda. Con razón no vende nada. Y es porque ayer fui al supermercado y tuve una experiencia bastante surrealista. Primero que todo, pues la fila, 6 pies de distancia entre persona y persona, la gente usando las máscaras, pero lo que más me llamó y me tocó, me llamó la atención y me tocó, fue que fui temprano, sí, bueno, temprano para mí en estos días, 7:30 de la mañana, y había muchas personas mayores. Um, y pude observar cómo las personas trataron de evitar a las personas mayores, pero más allá de eso pude observar también cómo las personas mayores se sentían. No sé si yo analizo muchas cosas a veces, pero yo sentí esa tristeza del adulto mayor de saberse rechazado. Entonces, por eso yo escogería ese tema, ¿no? Ese tema del supermercado impersonal. Entonces, escoge un tema, escoge un tema. Ahora, escribe una línea que tenga que ver con ese tema en donde uses un símil. Vas a establecer una semejanza entre dos cosas. Pueden ser dos objetos, pueden ser dos seres, pueden ser dos hechos, puede ser una cosa y una persona, ¿sí? Por ejemplo, puedes decir apasionado, como Pablo Neruda. Muy bien. Segunda, la personificación. Atribuir cualidades o acciones humanas a seres que no lo son, como plantas, animales, objetos. El ejemplo, lloran las rosas porque no estás aquí. Bueno, las rosas no lloran, hijos. Entonces hay una personificación de la rosa porque estamos asumiendo que las rosas lloran, pero no lloran. Es el rocío de la mañana, pero no vamos a dañar la poesía. Está bien, las rosas lloran. Con ese tema que acabas de escoger, personifica algo. Escribe una línea en donde uses una personificación. Para mi tema del supermercado, hubiese escrito con el símil algo como
Hombres tristes como el atardecer frío de Bogotá. Máscaras que gritan, la personificación. Muy bien, seguimos. La metáfora. Y a veces, pues cuando hablamos de metáfora pensamos que es súper difícil y puede ser un poquito complicada. La metáfora designa una realidad con el nombre de otra con la que mantiene una relación de semejanza. Entonces, designa una realidad con el nombre de otra realidad, pero hay una relación de semejanza. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Entonces, se designa una nueva realidad, que es la vida vista como un río, y la vida se establece una relación entre la vida y los ríos por el devenir, porque tanto la vida como los ríos no paran, continúan, ¿sí? Creo que fue no lo voy a decir para no embarrarla. Entonces, con el tema escogido, relaciona dos realidades, dos cosas que mantienen una relación de semejanza para crear una imagen nueva. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar antes de morir. Es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero la metáfora es esencial. La hipérbole, exagerar lo que se está interpretando. Y a los chicos les encanta la hipérbole, ¿sí? Te llamé 1.000.000 de veces, ¿sí? Siguiendo con el tema que escogiste, escribe una línea en donde uses una hipérbole. Entonces, ¿qué estás interpretando? ¿Qué estás diciendo? Exagéralo. Ok, muy bien. Y la anáfora, que es repetir una palabra, conjunto de palabras al comienzo de una frase o verso. A mí me encanta la anáfora por alguna razón. Oh luna que me guiaste, oh luna amable compañera, oh luna mi eterna viajera. Pero no siempre tiene que ser ¿sí? Te vi una tarde, te vi mientras caminabas, te vi mientras sonreías, te vi mientras me ocultaba. Bueno, eso acabo de hacerlo yo aquí, así rapidito. Anáfora, ¿sí? La repetición. Esa repetición da un énfasis, esa repetición da un tono que el lector puede sentir y que obviamente el lector interpreta como algo que el poeta quiere marcar en el poema. Bueno, escribiste una línea en donde usaste la anáfora y creo que esta es la última, que es la aliteración, que es repetir o combinar sonidos a lo largo de una misma frase. En el silencio solo se escucha un susurro de abejas que sonaba. Entonces, miren el sonido de la S. En el silencio solo se escucha un susurro de abejas que sonaba. No es onomatopeya, porque la onomatopeya está tratando de copiar los sonidos, ¿no? de afuera. Es una repetición. ¿Y cómo es el sonido de las abejas? Entonces, por eso la repetición de la R, ¿sí? Tienes que pensar, bueno, ¿de qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de caballos, estoy hablando de coches, estoy hablando de agua, estoy hablando de gente caminando. Entonces, ¿qué sonido generalmente me ayuda a traer a la mente a través de una aliteración esa realidad? Es muy interesante porque miren, en español muchas palabras empiezan con el sonido que están tratando de definir, caminar, caminar. Creo que podríamos hacer aliteraciones relacionadas con caminar con el sentido de la ¿sí?
A mis estudiantes siempre se ríen porque yo les digo, bueno, ¿cómo ladra un perro en inglés? Me dicen, woof, woof. ¿Yo qué? ¿Un perro? Un perro no ladra así. Un perro dice, wow, wow. ¿Sí o no? Wow, wow, wow. No, woof, woof, woof. Entonces se quedan pensando, yo, ¿ven? Es que los perros son bilingües también. Muy bien. Entonces, chicos, ahora sí, la última, la antítesis. Contraposición de dos palabras o frases de significación opuesta. ¿Recuerdan el jueguito de los opuestos? Bueno, son antítesis. Que muero porque no muero. Sigue con el tema escogido. ¿Sí? Frío y caliente. ¿Sí? Amor y desamor. Beso y golpe. En fin, hay cantidad de antítesis que podemos integrar en los poemas. Muy bien, creo que con esto ya tienen ahí un poema que ojalá me lo puedan compartir de alguna forma en algún momento. Yo sé que los hice escribir un poco rápido, pero bueno, solamente tenemos una hora para el webinario y ya casi vamos a terminar. Entonces, para terminar, hay un movimiento que fue muy eh, popular en la época de los 50 que se llamaba la poesía de la experiencia, especialmente en Europa. Y era simplemente eso, era la poesía que expresaba las experiencias diarias de las personas, la poesía de lo cotidiano, pongámoslo así, ¿sí? Y creo que este es el tipo de poesía que tenemos que traer a nuestras clases, especialmente si no son clases en donde tengamos que mostrarles o trabajar poesía específica, porque en mi clase de literatura tenemos que hablar de Aide Alama, tenemos que hablar de Góngora, tenemos que hablar de Fuentes, Neruda, Gabriela Mistral, ¿sí? Um, pero si estás trabajando la poesía en niveles en donde no tengas que traer una poesía específica, yo te aconsejo que traigas poesía de la experiencia diaria, poesía de lo cotidiano, para que así ellos piensen, oh, yo puedo hablar de mi vida cotidiana también a través de un poema. Entonces, permite que el estudiante de lengua extranjera no vea el poema como algo muy lejano a su mundo y a sus conocimientos. Puede participar de él en una forma activa. Los textos estarán escritos en un lenguaje coloquial, y el estilo intencionalmente narrativo y un tono marcadamente reflexivo que cuentan las experiencias que pertenecen al campo de las experiencias comunes. Esa es la poesía de la experiencia o la poesía cotidiana, que en últimas es mi recomendación. Muy bien, aquí hay una poesía de lo cotidiano. Otro de mis poemitas es para los estudiantes y escrito desde un punto de vista de los estudiantes. Entonces, esta se llama A Tristán. ¿Dónde está mi librito? Espera, lo tengo aquí en la biblioteca. Este es de este librito que se llama Corazón sin borrador. Y dice, siempre vives rodeado por tus amigos. Fútbol, el acento. Coches, Instagram y no sé qué más. ¿Cuánto daría porque un día, por un segundo, dejaras de hablar con ellos y me mires a los ojos? Entonces escucharás mi súplica por una sonrisa tuya y tal vez entenderías que en la vida hay más cosas que solo carros, fútbol e Instagram. La poesía de la experiencia, y esta es la experiencia de los estudiantes, ¿sí? Traigan este tipo de poesía. Bueno, si no tienen el librito de Corazón sin borrador, hay un autor colombiano, ya murió desafortunadamente, que fue mi profesor del alma, que se llamaba Jairo Aníbal Niño. Jairo Aníbal Niño. Y él escribía poemas así desde la experiencia de diferentes personajes. Así que es muy recomendado, Jairo Aníbal Niño. Muy bien. Poesía de la experiencia, otra, mis clases y tú. En la clase de matemáticas eres un número infinito. No, esta fue, la leímos antes, sí, creo. En la clase de ciencias eres una teoría que explica mi vida. Bueno, esta habla de las clases y de los estudiantes. Poesía de la experiencia. Muy bien. Antes de terminar, voy a mostrarles dos cosas. Primero,
Si los estudiantes están interesados en escribir poesía, pueden darles algunas sugerencias. Lo primero y más importante, sigue leyendo poesía, ¿sí? Y encamínalos a qué tipo de poesía pueden leer. Hay muchas poesías que realmente no son tan difíciles para que los estudiantes lean. Si no tienen una idea, por favor, ahora les doy mi email y yo les puedo sugerir algunas poesías que yo sé que sus estudiantes novatos van a entender. Hay que sugerirles que sean sinceros con lo que quieren manifestar a través de la poesía. Que no vamos a escribir poesía solo por decir que somos poetas, que no vamos a escribir poesía como un ejercicio, sino vamos a escribir poesía porque queremos decir algo. Otra cosa es que no nos entiendan, ¿no? Pero por lo menos tratamos de decirlo. Puedes decirle, observa a tu alrededor, observa con cuidado, porque ahí es donde están los temas de la poesía. Los temas de la poesía no están escondidos dentro de las musas infinitas del universo. Los temas de la poesía están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, están en todas partes. Mira a tu alrededor, ¿sí? No estoy de mal genio. ¿Qué te afecta en este momento? Entonces, que el estudiante se pregunte, ¿qué me está afectando a mí en este momento? Para mí, el supermercado, ayer, todavía tengo esa imagen, tengo que hacer algo con eso. ¿Qué está afectando al mundo? Ya sabemos que está afectando al mundo. ¿Qué afecta a una persona especial? Es decir, cuando hablo de una persona especial, tenemos una conexión con gente a la que queremos, una conexión con gente a la que amamos y nosotros estamos siempre pensando en esas personas, ¿sí? No me puedo sacar de la cabeza a la gente que amo, no me puedo sacar de la cabeza a la gente que quiero. Y cuando pienso tanto en esas personas, siempre estoy pensando cómo se sienten en este momento, qué los está afectando. Escribe sobre eso porque eso también puede ayudarte a ti y a ellos. ¿Y qué mensaje es el mensaje que quieres dar con tu poesía? Porque siempre tiene que haber un mensaje ahí, ¿no? A veces ni lo sabemos y lo descubrimos después de que hemos escrito algo. Muy bien, entonces este es el librito de donde saqué algunos de mis poemas, que se llama Corazón sin borrador. Creo que lo han compartido ahí en un enlace, el enlace de Amazon, en donde lo pueden conseguir. Pero este librito, número 1, es el primer libro de poesía comprensiva que se publica. Es decir, que yo me aseguré de que esto es entendido por la mayoría de nuestros estudiantes. Y número 2, tiene actividades. Entonces, cada poema trae actividades. Y algunas actividades son de escritura, algunas no son de escritura, algunas son de reflexión. Pero gracias a Dios he recibido muy buena retroalimentación acerca de los poemas. Así que los invito a que le echen un vistazo a Corazón sin borrador. Bueno, amigos, pues no queda más sino agradecerles por haber estado conmigo aquí una hora larga. Esta es mi información, mi blog. En mi blog van a encontrar no solamente cosas de poesía, sino cosas que hago en mis clases constantemente y que pues me gusta compartir con los profesores. 99% de las cosas que hay allí son gratis y pueden accederlas y usarlas en sus clases. Eso sí, por favor, me dan el crédito, que es muy importante. Pueden seguirme por Twitter, a Diego Ojeda 66, por Instagram. La verdad, Instagram, no sé si, es decir, lo uso, pero como que no me gusta mucho porque a veces hay demasiadas estupideces. Pero bueno, ahí está lo de Instagram. Si quieren mi email, pueden comunicarse a través del blog o por Twitter y puede escribirme email aquí en el chat también. Chicos, veo en este momento 82 chats que me va a ser imposible contestar en este momento. Y veo unas preguntas, entonces voy a ir a las preguntas. Clemencia dice, Clemencia Vargas, bueno, ahora si se quieren ir, pueden irse, chao, ya tienen recreo, pero si quieren escuchar las preguntas y las respuestas, nos vamos a quedar 10 minuticos más. Clemencia Vargas dice, ¿puedes compartir las diapositivas? El material está buenísimo. Chicos, esta grabación está siendo grabada y va a estar en el canal de YouTube de Teachers Discovery.
Erin, if you're listening to me, could you please write on the chat or questions and answers where the recording of this webinar will be, so they can go back to the YouTube channel and find it later. Debbie Quiroz dice, ¿puede darnos una lista de recursos de poesía? Sí, yo se las puedo dar. Mira, envíame un email. Mi email es muy sencillo. Diego arroba srojeda.com. SR como señor, srojeda.com. ¿Ok? Y con muchísimo gusto te las envío. Mayela dice, profesor Ojeda, ¿de dónde es usted originariamente? Me perdí la introducción y creo que me encantaría saber. Yo soy de Costa Rica, perdón que no le puse las tildes a la... Ok. Mayela, yo soy originalmente de Colombia y en este momento vivo en los Estados Unidos, en Louisville, Kentucky. Mayela, bueno, Mayela escribió una línea para uno de los poemas. Mayela siguió escribiendo aquí. Ok. Mari dice, hola, ¿hay un certificado para este seminario web? Yes, Erin, people are asking about the certificate, so maybe you can get back to them. Creo que te lo van a enviar por email. Si no, yo creo que van a poner esa información porque sí hay un certificado. Mayela, profesor, agradecería de corazón, me des recomendaciones, clases de literatura en la universidad. Generalmente doy clases básicas y conversación, pero voy a empezar las clases nuevas. Ok, Mayela, diego@señorojeda.com, con muchísimo gusto puedo darte la mano con esto de la clase de literatura en la universidad. Melanie, hola Melanie. Access to this Prezi. It's not a Prezi, it's a PowerPoint. No me gusta Prezi, me marea. Vivian Colón, nuestros estudiantes participan en un certamen de poesía, pero por lo general no quieren participar. Sugerencias. Sí, Vivian, ¿qué tipo de poesías estamos sugiriendo a los estudiantes que trabajen? Sí, entonces ahí está la clave, en el tipo de poesías y lo que ellos, cómo se estén conectando con la poesía. Porque si no, ellos van a ser un reflejo de lo que era yo cuando estaba en quinto grado. Gladys Fonseca, ¿puedes escribir tu email por aquí? Bueno, creo que sí, pero lo digo otra vez. Diego@srojeda.com. Melanie, ¿está bien? Ok. Ok, no, Melanie, como te dije, la grabación la grabación estará en el canal de YouTube de Teachers Discovery. Chicos, qué pena, no puedo ver los 90 chats que me han escrito. Voy a ver si los puedo salvar para mirarlos después, pero voy a escribir mi correo electrónico aquí, diego@señorojeda.com. Una última cosa, amigos. Estamos en tiempos difíciles. Todos prácticamente estamos enseñando. Llegó el gato, señor Carlos. Estamos enseñando desde la casa, remotamente, y lo único que nos queda es apoyarnos, ¿sí? Hay compañías y organizaciones que están tratando de ganar dinero con esta situación, pero aquí hay colegas que pueden ayudarse, ¿sí? Sin necesidad de estar pues teniendo que pagar. Así que ayudémonos entre nosotros, conectémonos, usen la poesía en sus clases y quedo pendiente de sus preguntas. Muchísimas gracias por todo, que estén muy bien y hasta la próxima. Paz.